Cordial saludo, mi nombre es Martina León Castañeda. Hoy abordaré la patología mamaria, que es una estructura fundamental en el diagnóstico de imágenes. El cáncer de mama es una enfermedad maligna que se origina en las células del tejido mamario, caracterizada por un crecimiento descontrolado y anormal. El comprender sus características, factores de riesgo y métodos de detección es esencial para una intervención temprana y efectiva. Desde este contexto me enfocaré en la patología mamaria benigna o PMB. Esta es extremadamente común. Aunque generalmente no eleva sustancialmente el riesgo de cáncer, su correcta caracterización imagenológica es vital para evitar biopsias innecesarias y asegurar un diagnóstico correcto. De estas tenemos el quiste simple, que es una acumulación de líquido por dilatación del ducto o lobulillo, que en la ecografía lo identificamos por ser una lesión anecoica con contornos lisos, con atenuación lateral y crucialmente con refuerzo acústico posterior. El fibroadenoma es un tumor sólido fibroepitelial, que es más común en mujeres jóvenes y imagenológicamente se ve como un nódulo sólido ovalado de márgenes bien circunscritos y con un eje paralelo a la piel. Ectasia ductual. Esta es la dilatación de los conductos galatóforos mayores, siendo común en la región suprareolar. En la mamografía se aprecian como densidades tubulares retroareolares. Y en el caso de patologías que requieren atención por su potencial de confusión por cáncer o por ser categorizadas lesiones de alto riesgo, tenemos la adenosis esclerosante, que esta lesión proliferativa del estroma simula malignidad en una mamografía, puesto que puede causar distorsión arquitectónica o microcalcificaciones agrupadas. Por ello, a menudo requieren una biopsia, siendo catalogada como BRAF4. La hiperplasia ductual atípica es una lesión de alto riesgo y está asociada por un aumento de entre 4 a 5 veces de riesgo para desarrollo del cáncer mamario, justificando la extirpación quirúrgica después de ser diagnosticada. Y en el caso de las condiciones inflamatorias y las patologías en varones, tenemos la mastitis y absceso, que es una inflamación infecciosa del tejido donde la ecografía es vital, ya que si la inflamación progresa a un absceso, veremos la colección líquida hipoecoica de paredes gruesas. Y la ginecomastía en varones, que es el aumento benigno del tejido glandular masculino, que en mamografía se observa como un aumento de densidad retroalveolar simétrica y concéntrica. Muchas gracias. Cordial saludo a todos, mi nombre es Daniela Alejandra Lezama y el día de hoy les voy a hablar sobre las patologías malignas del seno. Las patologías corresponden pues a los diferentes tipos de cáncer del seno, el cuales se originan pues en las células que comienzan a crecer de forma descontrolada. Dependiendo pues de esto ocurre lo que es el cáncer y de cómo se comporte, pues existen varias formas principales. La podemos dividir en dos grupos, que son los carcinomas in situ y los carcinomas invasivos. En este caso podemos ver los carcinomas in situ, es un tipo de cáncer en etapa temprana, son los primeros inicios, en este caso cuando las células malignas aún no están contenidas dentro de los conductos o lóbulos mamarios, que podemos ver en esta parte de acá, y no han invadido otros tejidos. Aunque no es un cáncer muy agresivo en el momento, todavía pues si no se trata, él puede avanzar. Los más conocidos que tenemos son el carcinoma ductual in situ y el carcinoma lobular in situ. Por otro lado, tenemos los carcinomas invasivos o infiltrantes, que son los más peligrosos o los más agresivos, ya que las células salieron pues de su lugar de origen y tienden a propagarse, a extenderse. Los más comunes, los que tenemos, son los carcinomas lobular invasivos, que son células que ya salieron de su lugar de origen y representan pues la mayoría de casos. Y también tenemos el carcinoma lobular infiltrante, que suele crecer pues de forma pues más silenciosa, más difusa, por lo que a veces es más difícil de detectar. Alguna de estas formas pues existen otros tipos menos comunes, pero más agresivos, como el cáncer de seno o cáncer de mama inflamatorio. Es una forma más agresiva, que causa una inflamación en el seno, un enrojecimiento. No produce un bulto como tal, pero pues causa una inflamación en el seno. Tenemos el otro tipo, que es el cáncer de Paget o la enfermedad de Paget, que afecta lo que es el área del pezón
las podemos visualizar causando como algo parecido a una dermatitis. También los cánceres, también tenemos el cáncer de mama triple negativo, que es un tipo de cáncer que no tiene receptores hormonales, como tal no da marcadores hormonales, lo que lo hace más complicado de tratar, porque suele ser, como al ser invasivo, suele ser más agresivo y afecta pues a la población pues más joven. En pocas palabras, ¿qué podemos decir? Que es que aunque todos forman parte del cáncer de seno, de mama, no todos los tumores malignos se comportan de manera igual. Algunos son más lentos y detectables a tiempo, mientras otros avanzan de forma más rápida y más agresiva. Por eso el diagnóstico temprano mediante exámenes es lo mejor. Es muy importante que las mujeres adopten hábitos de vida saludable, conozcan sus mamas a través de la práctica del autoexamen mensual, que acudan a la institución de salud o a su médico de confianza en caso de ver o sentir alguna anomalía en las mamas. Y así el médico pues le enviará los exámenes pertinentes, que puede ser una mamografía diagnóstica o una ecografía mamaria, o la puede remitir a un cirujano de mamas, según sea el caso de la paciente. Las pacientes tienen que tener muy en cuenta una tríada de conciencia. ¿Cuál es esa tríada? 1. Buscar atención médica. 2. Tomar paraclínicos ordenados. 3. Realizar tratamiento adecuado y oportuno. Siempre oportuno, porque el cáncer de mama es una de las patologías con mayor avance en el diagnóstico y el tratamiento, pero sí se trata a tiempo, oportunamente. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Tenemos unos factores de riesgo que se llaman factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los factores de riesgo modificables, ¿cuáles son? El peso corporal, la mujer puede bajar de peso, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la irradiación a temprana edad, entre otros. Ahora tenemos los factores de riesgo no modificables. ¿Cuáles son? Tenemos la genética, el sexo femenino, el envejecimiento, la densidad mamaria, entre otros factores. ¿Qué aspectos podemos tener en cuenta para disminuir el desarrollo del cáncer de mama? Mantener un peso saludable, comer saludablemente. Hoy en día la comida es muy mala. Hoy se consume bastantes gaseosas, carnes procesadas, y esto afecta de manera irremediable el cuerpo humano y a la mujer especialmente en esta clase de patología. Ser físicamente activa, hay que tener tiempo para uno mismo, hacer ejercicio. Evite el consumo de alcohol. El consumo de alcohol ha venido creciendo en las mujeres a un ritmo bastante preocupante. Evite el uso de terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años. Informarse sobre la historia de su familia. Pensar y si tenemos tías o hermanas, o si su mamá ha sufrido de alguna patología como esta, tener esto muy en cuenta para este tipo de cáncer. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Lisa Casas y hoy les voy a hablar sobre la epidemiología del cáncer de mama. Este campo se encarga de estudiar a quienes afecta, con qué frecuencia y por qué ocurre esta enfermedad. Gracias a esa información podemos comprender mejor sobre el cáncer y diseñar estrategias efectivas para su prevención y control. Impacto global y mortalidad. Esta no es solo una enfermedad global, es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país. Se estima que 1 de cada 8 mujeres en Colombia enfrentarán este diagnóstico en su vida. Se registran más de 17.000 diagnósticos nuevos y lamentablemente más de 4.300 muertes al año. A pesar de esta alta incidencia a nivel mundial, la mortalidad se ubica en el 5.º lugar. Esto nos da la clave: la detención temprana salva vidas. Factores de riesgo, genética y densidad. Entender el riesgo es el primer paso. Lo dividí en inmodificables y modificables. Riesgos fijos. El principal es el sexo femenino y la edad. La carga genética es vital. Mutaciones en BRCA1 y BRCA2 explican hasta el 10% de los casos. Además, las mujeres con densidad mamaria alta tienen hasta 5 veces más riesgo. Riesgos modificables. Nuestro estilo de vida, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaco influyen directamente en la probabilidad de desarrollo de esta enfermedad.
Diagnóstico, clasificación B y RATS. El sistema BI-RATS en nuestro lenguaje estandarizado permite clasificar los hallazgos radiológicos del 0 al 6 y orientar los pasos a seguir en el diagnóstico. BI-RATS 3 es probablemente benigno, riesgo menor del 2%, se recomienda solo seguimiento a corto plazo. El BI-RATS 4 es sospechoso y obliga a realizar una biopsia. En esta categoría, que va del 2% al 95% de riesgo, encontramos desde lesiones de alto riesgo como la HBA hasta hallazgos francamente sospechosos. Lesiones y estadificaciones de NIM. El cáncer más común es el carcinoma ductal invasor CDI, que se ve como un nódulo especulado. En estadios iniciales buscamos el CDIS o carcinoma in situ, manifestando como microcalcificaciones finas. Todo esto se enfoca en la estadificación de NIM, tumor, nódulos y metástasis. El tamaño del tumor y si afecta a los ganglios define el tratamiento. Un saludo para todos, mi nombre es Michael Stich Ferrero Rocha y voy a hablarles sobre los estadios clínicos del cáncer de mama. El cáncer de mama se clasifica en estadios de 0 a 4 para describir la extensión de la enfermedad. Encontramos el estadio 0, que es carcinoma in situ. Está catalogado como un cáncer no invasivo, el cual se limita a los conductos mamarios. El más común es el carcinoma ductal in situ, o en su abreviatura CEDS. Son células anormales que se ubican dentro de los conductos. Esta patología no invade tejidos. Se clasifica como tumor in situ, no hay ganglios afectados y no presenta metástasis. Tiene un pronóstico excelente, tiene un porcentaje de curación mayor al 95%, con un diagnóstico y tratamiento adecuado, normalmente con cirugía y radioterapia. Ahora el estadio 1, cáncer invasivo temprano. En esta etapa el cáncer ya invadió el tejido mamario, su tamaño es pequeño y sin diseminación significativa. Encontramos el tumor 1A, que es menor o igual a 2 centímetros, sin ganglios linfáticos afectados. El 1B, micrometástasis en ganglios menores a 2 milímetros con tumor igual o menor a 2 centímetros. Tiene un pronóstico muy favorable, se puede lograr una supervivencia a 5 años entre el 90 y el 98% aproximadamente. El estadio 1 considera la cirugía conservadora o mastectomía como tratamiento, además de la radioterapia y, según el caso, la hormonoterapia o quimioterapia. En el estadio 2, el cáncer localizado con compromiso ganglionar, decimos que es un tumor mayor o con afectación de ganglios axilares cercanos, pero no se evidencia metástasis a distancia. Se subdivide en 2A, que es un tumor igual o menor a 2 centímetros con 1 o 3 ganglios positivos, o un tumor de 2 a 5 centímetros sin ganglios. 2B es el tumor de 2 a 5 centímetros con 1 a 3 ganglios afectados, o un tumor mayor a 5 centímetros sin ganglios. La supervivencia de este tipo está entre el 70 y el 90% según el tratamiento y la biología también del tumor. Se considera la cirugía, la quimioterapia y la hormonoterapia y radioterapia según sea el caso o el diagnóstico que el profesional de la salud dé. Ahora, estadio 3, cáncer localmente avanzado. Es un tumor grande o con extensa afectación ganglionar, pero aún sin metástasis a distancia. Se subdivide en 3A, que es un tumor igual o menor a 5 centímetros con 4 a 9 ganglios positivos, o tumor mayor a 5 centímetros con 1 a 3 ganglios afectados. 3B es invasión de pared torácica o piel, ulceración, nódulos cutáneos, se puede decir que es un cáncer inflamatorio. 3C, hay compromiso de 10 o más ganglios axilares o ganglios supraclaviculares. Su pronóstico es variable, la supervivencia oscila entre el 50 y el 70%, depende de la respuesta que el cuerpo dé al tratamiento sistémico. Se recomienda tratamiento con quimioterapia neoadyacente, cirugía radical, radioterapia y terapias dirigidas. Por último tenemos el estadio 4, cáncer metastásico. En esta etapa el cáncer se ha diseminado a órganos distantes como huesos, pulmones, hígados o cerebro. El pronóstico es una enfermedad crónica controlable pero no curable. La supervivencia promedio es de 2 a 5 años según sea la biología del tumor. El tratamiento más recomendado está enfocado en cuidado paliativo o de control prolongado con terapias hormonales, quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas, HER2 positivo o triple negativo.